al presentarse en el umbral para reclamar el pago de un alquiler adeudado. El magnate Julián Castañeda jamás imaginó la desoladora estampa que se revelaría ante sus ojos. Lo que lo recibió no fue la esperada réplica airada de un adulto irresponsable, sino el semblante de una niña diminuta, cuya figura, frágil y etérea, parecía a punto de desvanecerse en el aire. Sus ojos, desproporcionadamente grandes para su rostro demacrado, estaban oscurecidos por una fatiga profunda, una languidez que trascendía su corta edad. Sus pequeñas manos se movían con una destreza sorprendente, tejiendo hilo sobre tela, pero también con una lentitud que delataba un agotamiento extremo, cosiendo a mano una prenda más, quizá un vestido sencillo, un efímero intento por auxiliar a su progenitora, cuya ausencia se sentía como un eco en el ambiente. La escena entera era una bofetada de realidad para Julián, un hombre habituado al control y a la opulencia, ajeno a las penurias cotidianas. Lo que Julián ignoraba por completo en ese instante, en su burbuja de privilegios, era la intrincada y conmovedora narrativa que se tejía en torno a esa pequeña criatura, cuya existencia era, sin duda, una lucha constante y silenciosa contra la adversidad más implacable. Su vida, hasta ese momento, había sido una serie de comodidades ininterrumpidas, y esa imagen disonante lo descolocó por completo. Recién descendido de su opulenta camioneta de alta gama, con el motor aún tibio y el aroma a cuero de lujo impregnando el aire, ni siquiera se había tomado la molestia de cerrar la puerta del vehículo, pues su ánimo estaba visiblemente alterado, empañado por una frustración que no lograba disipar. La jornada laboral había sido un interminable desfile de juntas soporíferas, interminables reuniones donde los mismos temas se debatían una y otra vez, sin llegar a una conclusión concreta. Como colofón a ese día tedioso, debía encarar a una arrendataria con un atraso de 3 meses, una situación que le parecía incomprensible e inaceptable. Le resultaba inconcebible la incapacidad de algunas personas para cumplir con responsabilidades tan fundamentales como el abono de su vivienda, un deber que, para él, era tan básico como respirar. Se adentró por el largo y angosto pasillo de aquel edificio vetusto, una estructura que parecía desafiar las leyes más elementales de la física, manteniéndose en pie con una precariedad casi milagrosa, con las paredes carcomidas por el tiempo y el abandono. El viciado aire del lugar, cargado con un persistente aroma a humedad y encierro, se colaba por sus fosas nasales, provocándole una ligera náusea, mientras el monótono zumbido de una licuadora desvencijada, cuyo motor emitía un quejido constante, resonaba desde algún departamento vecino, añadiendo una nota melancólica y lúgubre al ambiente ya de por sí sombrío. Al llegar al umbral del número 4B, el destino de su infortunada visita tomó una profunda bocanada de aire, una especie de preparativo mental y físico para lo que venía, y golpeó la puerta con una fuerza desmedida, un acto reflejo que buscaba más intimidar que simplemente anunciar su presencia. No hubo respuesta inmediata, solo un silencio sepulcral que amplificaba la atmósfera de abandono. Insistió una vez más, con mayor contundencia, su paciencia menguando a cada segundo. Entonces percibió un leve murmullo al fondo, unos pasitos casi imperceptibles, como el roce de una pluma sobre el suelo, dando la impresión de que alguien se aproximaba con suma cautela y lentitud, como si cada movimiento fuera una deliberación. La puerta se abrió muy lentamente, apenas unos cuantos centímetros, lo suficiente para revelar una visión que lo dejó completamente inmóvil, paralizado, impactado hasta la médula de sus huesos, confrontando una realidad que chocaba violentamente con su universo de lujos y comodidades, de cifras y transacciones millonarias. Su mundo se había desdibujado en ese instante, dejando una grieta por la que se colaba una verdad incómoda y desoladora. Lo que se desveló ante sus atónitos ojos fue la silueta de una niña, no más grande que un pequeño elfo, de no más de 7 años,
cuyo cutis pálido y translúcido parecía translúcido, casi etéreo. Sus ojos, tan desproporcionadamente grandes en su rostro enjuto, daban la impresión de estar a punto de desbordarse, una imagen de extrema fragilidad que lo golpeó de inmediato. Desde su posición baja, lo observaba con una intensidad que traspasaba el cristal de su arrogancia habitual, una mirada que parecía leer en su alma, revelando una verdad que él había ignorado hasta ese momento. Sus pequeños labios estaban visiblemente partidos y resecos, agrietados por la deshidratación y la falta de cuidados, y sus ropas exhibían manchas de hilos de colores, vestigios de su ardua labor, evidencia de un trabajo constante y manual que era impropio de su corta edad. No pronunció palabra alguna. Se limitó a contemplarlo fijamente, con una quietud que denotaba resignación, como si aguardara una reprimenda o, peor aún, un empujón violento, una agresión física de la que ya estuviera acostumbrada. La mudez de su gesto, la pasividad de su postura, hablaban más elocuentemente que cualquier discurso. Julián, visiblemente contrariado y un tanto desarmado por la inusual situación, se inclinó ligeramente, un gesto de condescendencia que intentó suavizar su pose dominante, y con una voz que procuró sonar menos brusca, más amable de lo que su costumbre le permitía, inquirió si su madre se hallaba en casa. La niña negó con un sutil movimiento de cabeza, sin emitir sonido alguno, solo con la elocuencia de su mirada amplia y expectante, una ventana a su alma vulnerable. Él, en un primer momento, pensó que quizás la adulta se habría ausentado temporalmente por algún encargo rápido, una diligencia de último momento o una visita inesperada. Sin embargo, su atención se desvió hacia un detalle crucial que yacía detrás de la pequeña figura. Asomaba una máquina de coser de aquellas antiguas, de manivela, un artefacto de otra época, y sobre una mesa improvisada con cajas y tablas viejas, se apilaban montones de retazos de tela, bobinas de hilo de diferentes colores y grosores, agujas de diversos calibres y otros utensilios propios de la costura, un pequeño taller en miniatura. La revelación fue impactante. A esa hora del día, la niña no estaba sumergida en los juegos o en las actividades escolares que correspondían a su edad. En lugar de ver caricaturas en la televisión o jugar con otros niños en el patio, se encontraba allí, con sus manos diminutas llenas de diminutos pinchazos, sus dedos marcados por el roce constante de los hilos, dedicada a una tarea ardua y monótona, impropia de su corta existencia y su inocente infancia. Julián sintió un escalofrío al comprender la dimensión de su sacrificio. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias como esta. En ese momento, una pregunta, cargada de una preocupación que él mismo desconocía, brotó de sus labios de forma inesperada. ¿Estás completamente sola aquí?, le preguntó Julián, su tono de voz sorprendentemente menos autoritario de lo habitual, casi con una calidez genuina que él mismo no reconocía en sí. La niña titubeó, desviando la mirada por un instante, como si sopesara la respuesta, midiendo sus palabras con una sabiduría que superaba su edad, y luego, con un gesto casi imperceptible, abrió un poco más la puerta del departamento, una invitación tácita, un permiso silencioso para adentrarse en su precario mundo. Julián, reacio a irrumpir sin permiso en la intimidad ajena, a pesar de su impaciencia característica y su prisa innata, dio solo un paso al frente para asomarse con mayor detalle al interior, buscando entender el panorama completo de aquella insólita situación. La atmósfera que lo recibió en el interior del modesto departamento era sombría y opresiva, como si la luz misma se hubiera negado a entrar. Las cortinas estaban herméticamente cerradas, impidiendo el paso de la luz exterior, y el aire resultaba viciado, pesado, casi irrespirable, con un persistente olor a encierro, a humedad y a abandono, una mezcla que oprimía el pecho. La escasez era evidente en cada rincón, cada objeto.
En una de las esquinas, una silla cojeaba precariamente, amenazando con ceder en cualquier momento, sus patas desgastadas un testimonio mudo de su antigüedad y uso continuo. El refrigerador, visiblemente descuidado y cubierto por una capa de suciedad acumulada, parecía acumular años de desuso, su superficie manchada y oxidada. Sobre la estufa, una olla exhibía restos de algo quemado, un vestigio de una comida fallida o inconclusa, un claro indicio de la precariedad en la que vivían, de la lucha diaria por el sustento más básico. Pero lo que verdaderamente lo impactó, lo caló hasta lo más profundo de su ser, fue la visión de una cama improvisada en la sala, compuesta por sábanas delgadas, casi transparentes por el uso y el lavado constante, y una cobija desgarrada, que apenas ofrecía un mínimo abrigo contra el frío de la noche, una promesa vacía de consuelo. A un lado de esta, sobre el suelo desnudo, se amontonaban varias cajas de medicinas, todas ellas vacías, un testimonio mudo de una dolencia prolongada y sin tregua, una lucha constante contra la enfermedad que se libraba en ese humilde espacio. En ese preciso instante, una dolorosa epifanía lo invadió, un relámpago de comprensión que iluminó su mente, y todas las piezas del rompecabezas se unieron con una claridad abrumadora, revelándole la magnitud de la tragedia que se desarrollaba ante sus ojos. «¿Tu madre está indispuesta?», preguntó Julián, sin moverse de su sitio, su voz apenas un susurro que se perdió en la penumbra del cuarto, como si temiera romper el delicado equilibrio de la atmósfera. La niña lo miró una vez más, sus ojos grandes fijos en los suyos, y asintió con un leve movimiento de cabeza, pero no añadió ninguna explicación adicional, como si las palabras fueran un lujo que no podía permitirse, o como si la verdad fuera demasiado pesada para ser expresada en voz alta. Julián se sintió completamente desorientado, sin saber qué curso de acción tomar, qué palabras pronunciar. No era, en absoluto, la primera vez que se enfrentaba a la cruda realidad de la pobreza. De hecho, él mismo había crecido en un barrio con carencias similares, lo cual hacía la situación aún más personal, más cercana a su propia historia. Sin embargo, hacía muchísimo tiempo que no se topaba con una situación tan directa, tan palpable, tan desprovista de cualquier filtro o barrera que maquillara la miseria. La autenticidad del sufrimiento que presenciaba lo dejó sin aliento, confrontándolo con la dura verdad de la vida en los márgenes, en los confines de su vasto imperio. Era un golpe directo a su conciencia, un recordatorio de un mundo que había olvidado. Sacó su teléfono móvil con un gesto mecánico, simulando revisar un mensaje o una notificación importante, un gesto que le sirvió de distracción momentánea, una forma de ganar tiempo mientras procesaba la impactante escena que se desarrollaba ante él, asimilando la desolación del lugar y la entereza de la pequeña. El acto, una suerte de escudo, le permitió reponerse y buscar la siguiente pregunta adecuada. Luego, con una voz que intentó ser lo más neutral posible, le preguntó el nombre de su progenitora, buscando un punto de partida, una forma de conectar con la realidad de la pequeña. La niña, con voz apenas audible, un murmullo que se perdió en la penumbra del cuarto, tan tenue que casi se disolvía en el aire, susurró: «Teresa». El nombre resonó en el silencio, un eco de humanidad en medio de la desolación. La revelación, aunque mínima, fue un ancla en la tormenta de emociones que lo embargaba. No olvides suscribirte a Grietas NL Corazón para más historias como esta. Después de pronunciar el nombre de su madre, como si se sintiera culpable por haber hablado demasiado, por haber revelado una parte íntima de su existencia que debía permanecer en secreto, la niña volvió a concentrar toda su atención en la labor de costura que tenía entre sus pequeñas manos, buscando refugio en la monotonía del trabajo, una evasión de la cruda realidad que la rodeaba. Sus dedos ágiles, a pesar de su corta edad, se movían con una precisión asombrosa, tejiendo hilo sobre tela como si su vida dependiera de cada puntada.
Julián, a pesar de que el asunto del alquiler había perdido toda relevancia en ese momento ante la gravedad de lo descubierto, ante la abrumadora evidencia de la miseria, decidió preguntar por la deuda acumulada. Era un instinto, una formalidad que ya carecía de sentido. La niña, con la cabeza gacha, su mirada fija en el suelo, le explicó que su madre había dejado un sobre bajo el colchón, un detalle que hablaba de la desesperación y la planificación en la adversidad. Se precipitó hacia el interior del apartamento con una prisa inocente pero determinada, sin soltar la aguja que sostenía, como si fuera una extensión de su propia voluntad, y tardó apenas unos segundos en regresar con un sobre visiblemente arrugado y manoseado, testimonio de su humilde contenido, de la escasez de lo que guardaba. Julián tomó el sobre con una delicadeza inusual en él, un gesto que contrastaba con su habitual brusquedad. Al tacto, percibió de inmediato que estaba casi vacío, apenas una fina capa de papel. En su interior, con la poca luz que se filtraba, apenas encontró unos cuantos billetes de baja denominación, 100 pesos escasos, una suma irrisoria, casi insultante, para cubrir 3 meses de renta, un abismo financiero insalvable. Él no articuló palabra alguna. Comprendió que no era el momento adecuado para entablar una discusión sobre dinero, no con esa pequeña criatura que enfrentaba una situación tan precaria y desoladora, una batalla que superaba cualquier transacción económica. Mientras la niña regresaba con una prisa inocente hacia su máquina de coser, buscando la familiaridad de su labor, Julián permaneció inmóvil en el umbral de la puerta, sintiéndose completamente desorientado, con el alma encogida, una sensación de impotencia que lo abrumaba. No sabía qué curso de acción tomar, qué paso dar a continuación. No podía, simplemente, dar media vuelta y marcharse, abandonar a esa pequeña a su suerte, a su desgarradora soledad, pero tampoco lograba encontrar la manera de ofrecer su ayuda sin que su gesto se percibiera como un acto de lástima condescendiente, algo que detestaba en lo más profundo de su ser, una caridad vacía. La niña, ajena a su conflicto interno, a la tormenta de pensamientos que se agitaba en la mente del magnate, encendió de nuevo la máquina de coser. El monótono y rítmico ruido del pedal, un compás de resignación, volvió a llenar el incómodo silencio que se había establecido en la habitación, marcando el ritmo de la desesperanza, de una vida marcada por la rutina de la supervivencia. Julián no se movió de su sitio. Se quedó observándola, absorto en la imagen de sus pequeños pies moviéndose con una fuerza sorprendente, a pesar de su evidente agotamiento físico, una proeza de resistencia infantil. La fatiga y el insomnio se reflejaban en su semblante, en la palidez de su rostro, en la forma en que su cabeza cabeceaba intermitentemente mientras se afanaba en la costura, un signo inequívoco del peso que cargaba. Pero, a pesar de todo, continuaba su labor con una tenacidad admirable, con una resolución que lo conmovía, como si no tuviera ninguna otra opción, como si su supervivencia y la de su madre dependiera de cada puntada que daba con sus dedos heridos, marcados por el roce constante de las agujas y el hilo. Era una visión de una lucha silenciosa y solitaria. En ese preciso instante, algo se quebró en lo más profundo del ser de Julián, una barrera invisible que lo había separado de la realidad de los otros. No era la compasión tradicional que a menudo sentía por los menos afortunados, una emoción pasajera y superficial, ni la culpa superficial que a veces lo asaltaba por su propia abundancia, un remordimiento fácil de ignorar. Era una emoción diferente, una especie de indignación visceral, una rabia profunda que no sabía dónde canalizar, contra quién dirigirla. Hacia la madre ausente, cuyo paradero y estado eran inciertos, o hacia su propia inacción, hacia el sistema social, tan indolente y distante, tan ciego a la miseria, que permitía tales injusticias, o quizás hacia sí mismo, por su inacción previa, por haber permanecido ajeno a tanta miseria y dolor, a pesar de sus vastos recursos, de su capacidad de intervención.
La pregunta lo carcomía, una espina clavada en su conciencia. ¿Cómo era posible que esa niña hubiera llegado a estar completamente sola en ese lugar, desempeñando tareas que ni un adulto promedio soportaría por tanto tiempo sin desfallecer, asumiendo responsabilidades que le eran impropias, que le habían sido arrebatadas de su infancia? No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más historias como esta. Cuando volvió a fijar su mirada en el rostro de la pequeña, en la palidez de su piel y la intensidad de sus ojos, notó una diminuta gota de sangre en uno de sus dedos, una señal inequívoca de su constante esfuerzo, de la dureza de su labor. Ella, con una naturalidad que conmovió a Julián hasta las lágrimas, con una resignación que partía el alma, se la limpió con el borde de su blusa, sin emitir la más mínima queja, sin un suspiro de dolor, y prosiguió con su trabajo, como si el dolor fuera una compañía habitual, un compañero constante en su vida. ¿Cómo te llamas?, preguntó Julián finalmente, rompiendo el opresivo silencio que había envuelto la habitación, su voz suave, casi un ruego. Ella titubeó, sopesando su respuesta, sus ojos grandes explorando el rostro del extraño, pero luego, con voz queda, casi un susurro apenas perceptible, respondió: Valeria, y acto seguido, su mirada regresó a la tela que manipulaba con tanta destreza, buscando en ella un refugio ante la incómoda presencia del extraño, una forma de desaparecer en su labor. Julián, con un gesto casi impulsivo, guiado por una fuerza que no comprendía, introdujo la mano en el bolsillo de su pantalón y extrajo su cartera de cuero, su instinto de ayuda materializando la emoción que sentía. Sacó varios billetes de alta denominación, una suma considerable para aquella humilde morada, una cantidad que para Valeria representaba una fortuna inmensa, y los depositó discretamente sobre la mesa improvisada, sin pronunciar una sola palabra adicional, sin esperar agradecimiento ni reconocimiento. Valeria ni siquiera les concedió una mirada. Continuó inmersa en su labor de costura, ajena al valor de la ofrenda, como si el dinero fuera algo secundario a la tarea que debía cumplir, a la responsabilidad que cargaba sobre sus pequeños hombros. Él abandonó el departamento con parsimonia, con pasos lentos y meditados, sin cerrar la puerta por completo, como si ese gesto insignificante marcara una sutil diferencia entre una partida definitiva y una pausa incierta en su intervención, una promesa silenciosa de un regreso. Al llegar a su ostentosa camioneta, un símbolo de su mundo tan diferente, Julián se sentó al volante, pero no encendió el motor de inmediato. Por primera vez en muchísimo tiempo, carecía de un rumbo claro, de un plan preestablecido, de un destino definido. Solo una certeza lo dominaba, una verdad ineludible que se había grabado en su conciencia. Esa niña, Valeria, no debía estar sola, y su historia, tan llena de infortunio, apenas estaba comenzando a desplegarse ante él, desvelando capas de dolor y resiliencia. Aquella noche, Julián no logró conciliar el sueño. La imagen de lo que había presenciado se repetía incesantemente en su mente, un bucle atormentador, una película ininterrumpida de desolación. Una niña solitaria, entregada a la costura como si de su esfuerzo dependiera la salvación del mundo entero, en un hogar que apenas se mantenía en pie, desvencijado y triste, un testimonio de la precariedad. Ni siquiera había tenido la fuerza moral para recriminarle el alquiler adeudado, una trivialidad insignificante ante la magnitud de lo que había visto, una minucia ante el sufrimiento. Se sentía extraño, incómodo, como si lo ocurrido no solo fuera un episodio triste, sino una profunda e hiriente injusticia, una grieta en el sistema que lo había golpeado directamente en el alma, desmoronando sus certezas. Al día siguiente, Julián se levantó temprano, una costumbre inusual para él si no mediaba un compromiso laboral ineludible o una junta importante. En lugar de dirigirse directamente a su lujosa oficina, a la torre de cristal que representaba su poder, desvió su ruta y se detuvo en una pequeña tienda de abarrotes,
un local modesto en un barrio humilde. Adquirió pan fresco, galletas surtidas y unas cuantas provisiones básicas, elementos que, aunque modestos, consideró esenciales para la supervivencia. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias como esta. No quería presentarse con las manos vacías. Sentía que debía hacer algo más significativo que simplemente dejar dinero sobre la mesa y marcharse, un gesto impersonal que no aliviaría el peso de su conciencia. Ese gesto por sí solo le parecía insuficiente, una migaja de caridad que no honraba la dignidad de Valeria. Al llegar nuevamente al departamento 4B, esta vez, su toque en la puerta fue más suave, casi tentativo, un contraste con la fuerza imponente del día anterior. Valeria abrió con mayor rapidez que la ocasión anterior, como si ya lo esperara, una pequeña chispa de reconocimiento en sus ojos. Llevaba el cabello recogido con una liga vieja y deshilachada, un detalle que revelaba la escasez de sus recursos, y vestía la misma ropa del día previo, lo que evidenciaba aún más las limitaciones de su vida. Julián ensayó una sonrisa, una mueca incómoda en su rostro acostumbrado a la seriedad, sin saber muy bien cómo comenzar la conversación o cómo presentarse sin generar desconfianza en la pequeña. Le mostró las bolsas del mandado, una ofrenda modesta pero llena de intención, un símbolo de su buena voluntad. «Te he traído unas cositas», le dijo, intentando que su voz sonara amable y tranquilizadora, desprovista de cualquier matiz de superioridad. Valeria lo miró con una desconfianza palpable, sus ojos grandes y expresivos reflejando una cautela natural ante el extraño, una barrera protectora levantada por la experiencia. No se movió de su sitio, manteniéndose firme en el umbral, como una pequeña fortaleza inexpugnable, resguardando su vulnerable mundo interior. Julián, comprendiendo su reticencia, depositó las bolsas en el suelo y se agachó para hablarle a su altura, intentando establecer una conexión más íntima, más horizontal, lejos de la imposición. «¿Puedo pasar un momentito?», preguntó, con una solicitud más que una exigencia, un ruego silencioso. La niña no pronunció un sí explícito, pero se hizo a un lado, cediéndole el paso, una aceptación silenciosa de su presencia. Julián entró con suma cautela. El lugar permanecía en un estado similar al de su primera visita, quizás un poco más ordenado, un intento desesperado por mantener una apariencia de normalidad, pero seguía impregnado de un olor a encierro y a medicamento, una mezcla de enfermedad y abandono que lo oprimía. Dejó las provisiones sobre la pequeña mesa de la sala, un humilde gesto de ayuda que, en ese contexto, era inmenso. Valeria las observaba, sus ojos infantiles llenos de una perplejidad sincera, como si no comprendiera por qué alguien haría algo así por ella, por qué un extraño se preocuparía por su bienestar. Julián, esforzándose por no incomodarla con preguntas directas que pudieran asustarla, inquirió: «¿Ya comiste?». Ella se encogió de hombros con resignación, un gesto de fatalidad infantil. «Unas tortillas con sal», susurró con voz apenas audible, un testimonio desolador de la extrema escasez en su dieta, de la pobreza que la consumía. Él respiró hondo, sintiendo un nudo en el estómago, un dolor que iba más allá de lo físico. No sabía cómo formular las preguntas correctas, cómo indagar sobre su situación sin invadir su ya vulnerable intimidad, sin romper la delgada capa de privacidad que le quedaba. Se sentó en la única silla que parecía estable, una pieza solitaria en medio de la desolación, un oasis de estabilidad en un mar de ruinas. Valeria, por su parte, permaneció de pie, con las manos entrelazadas a la espalda, como una pequeña estatua de resistencia, una figura de dignidad en medio de la miseria. «¿Tu mamá sigue en el hospital?», preguntó Julián, con una delicadeza inusual en su tono, temiendo la respuesta que podría desvelar una verdad aún más dolorosa. La niña dudó un instante, luego bajó la cabeza, sus ojos tristes fijos en el suelo, como si el peso de su respuesta la abrumara. «Sí», confirmó, su voz apenas un hilo.
¿Desde hace cuánto?, insistió él, buscando comprender la cronología del sufrimiento, la duración de su soledad. 3 días, respondió Valeria, su voz monótona, desprovista de emoción. ¿Y quién te cuida?, inquirió Julián, la pregunta cargada de una preocupación genuina que se reflejaba en su mirada. Nadie, replicó la pequeña con una sorprendente entereza, con una dignidad que lo conmovió. Estoy bien. Julián sintió que algo en su pecho se apretaba con una fuerza dolorosa, una mezcla intensa de enojo e inmensa tristeza, quizás ambas emociones a la vez, una bofetada de impotencia. No podía concebir la idea de un niño enfrentando semejante adversidad sin que nadie, absolutamente nadie, interviniera, sin que el sistema o la sociedad respondieran. ¿Y por qué estabas cosiendo ayer?, preguntó, con la genuina curiosidad de quien busca entender un mundo ajeno, tan distinto al suyo. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más historias como esta. Valeria levantó la vista por primera vez desde que él había entrado, y por un instante pareció querer hablar, liberarse de una carga, de un secreto que la oprimía. «Porque tengo que entregar unas fundas», explicó finalmente, su voz apenas un murmullo, casi inaudible. «La señora Letty me da unos pesos y las entrego bien y rápido». La simpleza de su respuesta revelaba la crudeza de su realidad. «¿Y quién es la señora Letty?», inquirió Julián, intentando hilar las piezas de la historia de ese rompecabezas de supervivencia. «La que vive en el 3er piso», respondió Valeria con naturalidad. «Ella me enseñó a coser cuando mamá se enfermó». La revelación lo golpeó con la fuerza de un rayo. Esa pequeña había aprendido a subsistir sola, a valerse por sí misma en un mundo hostil, una madurez forzada por las circunstancias. «¿Y tu mamá qué tiene?», preguntó con suma cautela, temiendo la respuesta, presintiendo la gravedad de la enfermedad. Valeria se quedó en silencio, se mordió los labios con ansiedad y miró hacia la puerta, como si contemplara la posibilidad de salir corriendo, de escapar de la incómoda pregunta, de la verdad que la acorralaba. Julián la observó, notando la lucha interna en sus ojos, el deseo de proteger su secreto, pero también la necesidad latente de que alguien supiera lo que estaba ocurriendo, de compartir el peso que cargaba. «Leucemia», dijo al fin, en voz muy baja, una palabra que pesó como plomo en el aire, densificando la atmósfera del pequeño cuarto, llenándola de tristeza. Julián tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta, una opresión que le dificultaba el aliento. Ya lo sospechaba, los indicios eran claros, las medicinas vacías y la palidez de la niña lo habían alertado, pero escucharlo de boca de una niña tan pequeña se sentía diferente, mucho más impactante, mucho más real, una verdad desprovista de filtros. «¿Y los doctores qué dicen?», inquirió, con la esperanza de encontrar algún atisbo de solución, alguna promesa de curación. «Que necesita medicina y sangre y una operación», respondió Valeria, su voz monótona y desprovista de emoción, como si recitara una lección aprendida, una verdad inalterable. «¿Y ustedes tienen seguro?», preguntó Julián, sabiendo de antemano la respuesta, presintiendo la carencia. «No», fue la simple y contundente negación. Julián se pasó una mano por el rostro, un gesto de frustración y desesperanza que denotaba su impotencia. Él no era médico, ni abogado, ni trabajador social. Era un empresario exitoso, un hombre acostumbrado a cerrar tratos millonarios desde la comodidad de una oficina con aire acondicionado, rodeado de lujo, eficiencia y poder. Pero allí estaba, en un cuarto donde apenas entraba la luz, escuchando a una niña de apenas 7 años explicarle, con una madurez desoladora, que su madre se estaba muriendo y que ella estaba sola, cosiendo sin cesar para sobrevivir, para mantener una efímera esperanza, un hilo delgado de vida. Era una imagen que lo confrontaba con la inutilidad de su riqueza ante el sufrimiento más elemental. «¿Y por qué no me dijiste eso ayer?», preguntó, la voz teñida de un reproche involuntario, de una frustración que no podía controlar. Valeria se encogió de hombros,
sus pequeños hombros cargados de una responsabilidad que no le correspondía, una carga que la superaba. Pensé que si usted sabía me iba a quitar de aquí o iba a llevarme con los del DIF, susurró, revelando su mayor miedo, la raíz de su desconfianza. Esa confesión lo golpeó directamente en el corazón, un dolor agudo que lo dejó sin aliento. Julián no supo qué decir en ese momento. No había considerado esa perspectiva, esa cruda realidad, pero ahora entendía todo, cada gesto de cautela, cada mirada de desconfianza. Su privilegio lo había cegado. No olvides suscribirte a Grietas ENEL Corazón para más historias como esta. Valeria no le tenía miedo a los desconocidos per se. Su verdadero temor era el sistema, la burocracia desalmada, los adultos que deciden sin preguntar, que arrebatan a los niños de sus familias, que separan sin previo aviso, dejando heridas imborrables. Le aterrorizaba la idea de ser arrancada de su madre, de perder el único vínculo que le quedaba en el mundo, por frágil que fuera, por precaria que fuera su existencia. «No voy a hacer eso», dijo Julián con voz firme, buscando infundirle seguridad, disipar sus temores. «No voy a llevarte a ningún lado sin tu permiso. Solo quiero ayudarte, de verdad, con total honestidad». Valeria lo miró por primera vez con algo que parecía un atisbo de confianza, una chispa de esperanza que brilló en sus ojos, como si no lo creyera del todo, pero quisiera creerlo con todas sus fuerzas, con la inocencia de su corazón. «¿Y usted quién es?», preguntó la niña, su voz apenas un murmullo de incertidumbre, buscando una identidad, un nombre. Julián sonrió levemente, una sonrisa que intentaba ser tranquilizadora, cálida. «Digamos que soy el dueño del edificio», respondió, «pero hoy no vine como dueño, vine como Julián, nada más, como una persona común, un ser humano». Ella asintió despacito, un gesto de aceptación, de comprensión tácita. Luego fue a buscar una taza de plástico, sirvió un poco de agua filtrada de un garrafón y se la ofreció. Un humilde acto de hospitalidad que era su forma de decir que estaba bien, que podía quedarse un rato más, que lo aceptaba en su espacio. Mientras Valeria le mostraba las fundas que estaba cosiendo, con sus puntadas irregulares pero llenas de esfuerzo, cada una un testimonio de su dedicación, Julián notó algo más en un rincón del cuarto. Había un cuaderno viejo con dibujos infantiles de Valeria y una mujer acostada, rodeada de tubos y con una sonrisa triste, una imagen desgarradora de su madre en el hospital, una representación de su realidad. Entre ellas, un corazón crudamente dibujado y debajo, con letras chuecas, la frase: «Todo va a estar bien, mamá». Julián sintió una urgencia inmensa, una necesidad imperiosa de actuar, de hacer lo que fuera necesario, de romper la barrera de su pasividad. Ya no podía quedarse con los brazos cruzados, ser un mero espectador de tanta desdicha, de tanto dolor silencioso. Sabía que inmiscuirse en la situación significaba complicarse la vida, tal vez incluso enfrentarse a problemas legales inesperados, a la burocracia, pero la convicción era más fuerte. Ya no podía ignorar lo que había visto, lo que había sentido, el impacto de esa pequeña vida en la suya. Esa niña estaba librando una guerra sola, una batalla silenciosa contra la enfermedad y la pobreza. Y él, por alguna razón que aún no lograba comprender del todo, ya no podía mirar hacia otro lado. Se sentía irremediablemente implicado, arrastrado a la trama de sus vidas. Julián salió del departamento con el corazón oprimido, una sensación de angustia que no lo abandonaba, un peso en el pecho que lo sofocaba. En su cabeza, las palabras de Valeria no paraban de dar vueltas. Una niña de apenas 7 años, sola, cosiendo incansablemente para reunir unos cuantos pesos, mientras su madre luchaba contra la leucemia en algún hospital público. Caminaba por el pasillo sin fijarse ni en los escalones desgastados. Su mente estaba en otra parte, procesando la brutal realidad, la crudeza de la vida. Sinceramente, no entendía cómo habían llegado a ese punto, a una situación tan extrema y desoladora. Esa no era su vida, su universo,
su realidad. Él estaba acostumbrado a cerrar tratos millonarios, a las oficinas modernas y asépticas, a las reuniones con gente que siempre parecía tener respuestas para todo, soluciones rápidas y eficientes, sin fisuras. No olvides suscribirte a Grietas ENL Corazón para más historias como esta. Pero ahí, en ese edificio antiguo, impregnado de humedad y con las paredes descascaradas, no había respuestas fáciles, solo una necesidad abrumadora, un cansancio palpable y una niña que ya había vivido más experiencias dolorosas que muchos adultos juntos. Antes de subir a su lujosa camioneta, una idea se le cruzó por la mente, una chispa de luz en la oscuridad de su confusión. Caminó hacia el fondo del edificio, hasta el departamento 3A, donde residía doña Chela. Ella era la típica vecina chismosa, la que lo sabía todo, la que siempre estaba sentada junto a la ventana, espiando sin disimulo los movimientos del vecindario, una enciclopedia de chismes y verdades. Tocó fuerte. La señora abrió la puerta con una expresión de sorpresa al verlo parado allí, tan impoluto, tan fuera de lugar en ese ambiente humilde. «Buenos días, doña Chela», dijo Julián, intentando sonar lo más casual posible, una pose que no le sentaba bien, una falsedad en su tono. «Usted es el dueño, ¿verdad?», inquirió la mujer, con una curiosidad evidente en sus ojos pequeños. «Sí, señora», respondió Julián, con una seriedad que no ocultaba su nerviosismo. Quería preguntarle algo sobre la inquilina del 4B, la señora Teresa Salgado. La señora, con una avidez por la información que no disimuló ni por un segundo, abrió más la puerta y lo hizo pasar, sin siquiera preguntarle qué quería saber, invitándolo a su pequeño reducto, un espacio acogedor y lleno de objetos. Julián entró al departamentito, que olía a café recién hecho y a bolillo caliente, un aroma reconfortante en contraste con el de la vivienda de Valeria, un refugio de calidez. «Mire, joven», comenzó ella sin que él tuviera que decir nada, su voz un murmullo de chisme y compasión. «Esa pobre muchacha, Teresa, está pasando por una situación bien difícil. Lleva meses con esa enfermedad, el cáncer en la sangre, le llaman. ¿Cómo era? Así, leucemia, creo. Bien fuerte, ya hasta se le cae el cabello. Y la niña, la Valeria, pobrecita esa criaturita, se la vive sola desde que internaron a su mamá la última vez. Es un drama, se lo aseguro, un calvario». Julián escuchaba en silencio, con los ojos fijos en la mesa de doña Chela, atiborrada de papeles de lotería, vasos plásticos y estampitas de santos, cada objeto contando una historia silenciosa de su dueña, un reflejo de su vida sencilla. «¿Y no tiene familia, que usted sepa?», preguntó, buscando un hilo de esperanza, un posible familiar que pudiera auxiliar a Teresa y a Valeria, una red de apoyo. «No», respondió la anciana, moviendo la cabeza con tristeza, una negación que dolía. Teresa nunca hablaba de su pasado, era muy reservada, guardaba sus secretos celosamente. Pero una vez, cuando le ayudé a subir unas medicinas pesadas, me dijo que no quería molestar a nadie, que lo único que le importaba en este mundo era su hija, Valeria, su razón de vivir. Doña Chela hizo una pausa, su mirada se suavizó, sus ojos viejos se llenaron de ternura. «Y mire, esa niña es un ángel. Se levanta temprano, va a comprar las tortillas para el día, limpia la casa con esmero, lava la ropa a mano y además cose sin descanso. La señora Leti, de aquí mismo, la que vive en el segundo piso, le enseñó. Viene de vez en cuando a revisarle la costura, a ver si le quedó bien la puntada, pero la mayor parte del tiempo, la niña está sola, completamente desamparada, sin compañía. A veces la escucho llorar en la noche, unos sollozos que me parten el alma, pero no voy, porque ¿qué puede hacer una vieja como yo? A veces la soledad es un peso que solo ellos pueden cargar, un fardo invisible. No olvides suscribirte a Grietas ENL Corazón para más historias como esta». Julián sintió un nudo en la garganta, una opresión que le impedía respirar con normalidad, un ahogo emocional.
La imagen de Valeria cosiendo con los dedos pinchados y los ojos a punto de cerrarse por el sueño, por el agotamiento, se le vino otra vez a la mente con una fuerza abrumadora, una visión que lo perseguía. ¿Y el hospital donde está la señora Teresa, sabe cuál es?, preguntó con una urgencia creciente en su voz, una necesidad imperiosa de saber. Sí, claro, respondió doña Chela, con una prontitud que revelaba su conocimiento del vecindario. Está en el Hospital General, en la zona centro, en el área de oncología, específicamente en la cama 17 del tercer piso. Yo fui una vez a dejarle una cobija abrigadora porque las noches ahí son de hielo, un frío que cala los huesos. No tiene visitas, nadie va a verla, solo la niña cuando puede escaparse, pero pues ya ve, está muy chiquita para eso, no debería tener que cargar con tanto peso. Julián se levantó de golpe, con las manos apretadas, sintiendo una determinación inquebrantable, una resolución firme. Le agradeció a doña Chela con un gesto de cabeza y salió del departamento con paso rápido, casi corriendo, impulsado por una urgencia que no lo dejaba respirar. No podía, simplemente, dejar esto así, ser un espectador pasivo de tanta injusticia y dolor. No después de haber sido testigo de tanta vulnerabilidad y sufrimiento. Era su turno de actuar, de intervenir en una historia que ya no le era ajena, sino profundamente personal, una causa propia. Su vida, la que creía tener bajo control, se estaba desmoronando ante una verdad que había preferido ignorar durante mucho tiempo. Una grieta que se abría en su corazón y lo obligaba a tomar partido, a dejar de ser un mero observador. La frialdad de su mundo contrastaba brutalmente con la calidez de esa pequeña, con la inocencia de Valeria. Subió a su camioneta con una decisión irrevocable, grabada a fuego en su mente. Marcó a su chofer para que lo cubriera en una junta importante, una reunión que ahora le parecía trivial, insignificante ante la magnitud de lo que había descubierto, y manejó directamente hacia el hospital, el destino al que su conciencia lo arrastraba. En el camino se detuvo en una frutería y compró algo de fruta fresca, un jugo natural y una cobija gruesa y abrigadora, pensando en el frío que doña Chela había mencionado, en la soledad de Teresa. Sentía que era lo mínimo que podía hacer, un pequeño gesto de humanidad en medio de la desolación. Ni siquiera sabía si lo iban a dejar entrar a la habitación de Teresa, si la burocracia hospitalaria se lo permitiría, pero necesitaba ver con sus propios ojos la situación, confirmar la magnitud de la adversidad, la crudeza de la realidad. Cuando llegó al hospital, el ambiente lo golpeó de frente, una bofetada de realidad que lo sumergió en la cruda verdad. Gente sentada en sillas incómodas, algunos durmiendo en el suelo por el agotamiento, otros esperando con miradas perdidas, enfermeras corriendo de un lado a otro con prisa, el caos y la desesperación en cada rincón, un escenario de sufrimiento. En la recepción preguntó por Teresa Salgado y le indicaron que estaba en el tercer piso, cama 17. Subió con paso firme, aunque por dentro se sentía completamente fuera de lugar, un intruso en un mundo que no le pertenecía, un extraño en la miseria. Nunca antes había pisado un hospital público, un lugar tan desprovisto de lujos, tan crudo en su esencia, tan lleno de dolor y esperanza al mismo tiempo. En la cama 17, encontró a una mujer extremadamente delgada, con la piel pálida y translúcida, los ojos cerrados, hundidos en el rostro, una figura casi espectral. No olvides suscribirte a Grietas ENL Corazón para más historias como esta. Llevaba una bata prestada, visiblemente desgastada, un uniforme de enfermedad, y una botella de suero colgaba a un lado, goteando lentamente, un hilo de vida artificial. En la cabecera, una hoja escrita a mano confirmaba su identidad, Teresa Salgado. Era ella. Se veía más joven de lo que había imaginado, tal vez unos 35 años, pero el desgaste de la enfermedad en su cara la hacía parecer mucho mayor, envejecida prematuramente por el sufrimiento. Tenía el cabello muy corto,
como si se lo hubieran cortado justo antes de que se le cayera por completo debido al tratamiento de quimioterapia. Sus manos reposaban sobre el pecho, inmóviles, frágiles, como si hubieran perdido toda fuerza. Una enfermera se le acercó con una expresión de curiosidad, su voz profesional y neutral. «¿Usted es familiar?», inquirió con voz neutra. Julián dudó un segundo, buscando la palabra adecuada, la verdad a medias que no revelara demasiado. «Amigo del edificio», respondió, una verdad distorsionada. La enfermera lo miró de forma extraña, pero no dijo nada, solo le recomendó que no se quedara mucho tiempo, que la paciente necesitaba descanso, que la tranquilidad era vital. Julián se sentó a su lado, en una silla incómoda y fría, y dejó la bolsa con fruta sobre la mesa de metal. Un pequeño detalle en medio de tanta solemnidad, un intento de suavizar el ambiente. «Hola, Teresa», dijo en voz baja, con una ternura inusual en él, un tono que rara vez utilizaba. «No sé si me recuerdes, soy el dueño del lugar donde vives». «Bueno, vivías, porque ahora estás aquí. Solo vine a ver cómo estabas y a decirte que tu hija es una guerrera, una valiente sin igual. Es una niña extraordinaria, Teresa». Teresa no respondió, pero pareció mover un poco los labios, un gesto casi imperceptible, una señal de que lo había escuchado, de que su voz había penetrado el velo de su conciencia. Julián se quedó un rato más en silencio, observando, sintiendo esa mezcla rara de culpa, rabia y unas ganas irrefrenables de hacer algo, una urgencia que le quemaba por dentro, impulsándolo a la acción, a una intervención significativa. Cuando salió del hospital, el mundo le pareció más gris, desprovisto de su brillo habitual, sin los colores vibrantes a los que estaba acostumbrado. Ya no era solo una inquilina más en su extensa lista de propiedades. Ya no era solo una niña desconocida. Ahora eran personas con historia, con un dolor real y palpable, gente a la que el sistema, su propio sistema, dejaba olvidada en los márgenes, mientras otros, como él antes, hacían como que no veían, inmersos en sus propias burbujas de privilegio, en su comodidad. Esa noche, Julián no solo decidió que iba a ayudarlas, decidió que no lo haría de lejos, con cheques anónimos o favores distantes, con gestos superficiales. Lo haría de verdad, involucrándose por completo, aunque eso significara complicarse la vida, aunque eso significara enfrentar a gente de su propio equipo, a sus socios y empleados, a la burocracia de su propio imperio. Porque lo que acababa de ver, la vulnerabilidad de Valeria y el sufrimiento de Teresa, no podía olvidarlo. Se había grabado a fuego en su memoria, en lo más profundo de su ser. Julián se despertó ese sábado más temprano que de costumbre, pero no porque tuviera una junta importante o un compromiso ineludible. Se levantó con una idea dándole vueltas en la cabeza desde la noche anterior. Había estado viendo el techo de su habitación durante horas, pensando en Teresa, en Valeria, en ese departamento triste y desolado donde una niña estaba luchando sola por la supervivencia de su madre. Él no era un héroe, ni pretendía serlo. No se sentía con la capacidad de salvar el mundo, de resolver todas sus injusticias. Pero tampoco quería quedarse cruzado de brazos, impávido ante tanta injusticia. No podía hacerlo. Sabía que si aparecía en ese lugar otra vez con cosas o con más preguntas, Valeria iba a cerrarse por completo, se volvería hermética. Era una niña muy lista y cautelosa, ya lo había notado. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias como esta. Por eso, decidió hacer algo sin que supieran que era él, de forma anónima, sin buscar reconocimiento. Nada de discursos grandilocuentes ni favores a cambio. Solo ayudar sin esperar nada a cambio, un acto puro de generosidad. Fue al supermercado temprano, antes de que abrieran las puertas al público, y compró una despensa básica, pero completa. Arroz, frijoles, leche, galletas, jabón, papel higiénico, algo de fruta fresca, pan de caja, latas de atún, cereal y algunos dulces, pequeños lujos para una niña que apenas tenía nada.
También metió una cajita de vendas, algodón y curitas, por si Valeria seguía cosiendo y se seguía pinchando los dedos, una señal de su preocupación por ella, un detalle que revelaba su atención. En la fila de la caja, sintió que lo miraban raro, como si fuera un padre soltero en una compra inusual, pero no le importó la curiosidad ajena. Su objetivo era más importante que cualquier juicio. Pagó y salió de allí con varias bolsas grandes, pesadas, llenas de esperanza y buenas intenciones. Antes de llegar al vetusto edificio, se desvió a una farmacia cercana y compró un sobre con dinero en efectivo. No era una suma exagerada, pero sí suficiente para cubrir los gastos de unos cuantos días, una ayuda temporal pero vital. Lo metió en una bolsa aparte, sin ningún nombre ni indicación, para que su origen fuera indetectable, un gesto anónimo. Luego, manejó hasta el edificio y se estacionó lejos, en una calle adyacente, para que no vieran su ostentosa camioneta, manteniendo su anonimato, su bajo perfil. Caminó cargando las pesadas bolsas hasta llegar a la entrada. Subió al cuarto piso con sumo cuidado, prestando atención a cualquier sonido, escuchando si alguien venía, pues no quería cruzarse con nadie en el pasillo, deseaba pasar desapercibido. Frente a la puerta del departamento 4B, dejó las bolsas una por una, con una precisión casi quirúrgica, un cuidado extremo. Luego sacó el sobre con dinero y lo escondió estratégicamente entre la bolsa de pan, bien acomodado para que lo encontraran por accidente, como si fuera una casualidad del destino, un regalo del universo. Antes de irse, tocó la puerta 2 veces rápidas y salió corriendo por las escaleras sin mirar atrás. Una huida sigilosa, un acto de discreción. Escuchó que alguien abría la puerta, pero no volteó. No quería ver la reacción, no por ego ni vergüenza, sino porque sentía que si la niña sabía que era él, no lo iba a aceptar tan fácilmente. Su orgullo infantil lo impediría, su dignidad se lo impediría. Esa tarde, Julián regresó a su rutina habitual. Fue a la oficina, atendió llamadas de negocios, revisó correos electrónicos y firmó documentos importantes. Pero en el fondo no estaba completamente concentrado. Sentía un peso menos en la espalda, una ligereza en el alma, pero también una necesidad imperiosa de saber si lo que había hecho, ese gesto anónimo, de verdad había servido de algo, si había marcado una diferencia real en la vida de Valeria y Teresa. Pensó en mandar a alguien a revisar el departamento, a constatar que las provisiones habían sido encontradas, pero no quería involucrar a nadie más en su asunto personal. Era su batalla, su compromiso, y punto, algo que debía manejar él solo. Al día siguiente, regresó al edificio, pero esta vez sin bolsas ni pretextos. Subió hasta el cuarto piso y tocó la puerta como si nada, con una naturalidad fingida. Valeria abrió. Estaba diferente. Tenía el cabello más peinado, recogido con cuidado, una blusita que parecía recién lavada y una cara menos cansada, menos demacrada. Aún tenía los ojos tristes, pero se notaba que había dormido mejor, que el descanso le había sentado bien, que la comida había restaurado algo de su energía infantil. No olvides suscribirte a Grietas ENL Corazón para más historias como esta. Julián sonrió. «Hola, Valeria», dijo, su voz suave y amigable, desprovista de la autoridad que solía proyectar. «¿Todo bien?», ella asintió, mirando hacia dentro del departamento, como dudando si dejarlo pasar o no, una pequeña señal de su cautela innata. Julián no forzó nada. Solo había venido a saludar, a verificar de lejos, a asegurarse de que todo estaba bien. «Quería saber cómo seguía tu mamá», le dijo, con una preocupación genuina que se reflejaba en su mirada. «Igual», respondió ella, su voz un hilo de esperanza, un matiz de alivio. «Me dijo la señora del hospital que está estable. ¿Y tú cómo estás?», inquirió Julián, preocupado por su bienestar, por la carga que llevaba. Valeria hizo un gesto raro, una mezcla entre una sonrisa incipiente y una mueca de dolor, un reflejo de su compleja situación, de la dualidad de su existencia.
Luego abrió más la puerta, cediéndole el paso y permitiéndole entrar, un gesto de creciente confianza. Julián notó que el lugar olía diferente. Había un aroma a frijoles calientes, un olor a hogar, a comida recién preparada, y algo dulce en el aire, quizás galletas o pan, un cambio notorio. La mesa estaba un poco más ordenada, y ya no había tanta ropa tirada en el suelo, lo que indicaba una mejora en la organización, un esfuerzo por mantener el orden en medio del caos. ¿Comiste bien hoy?, preguntó él con una curiosidad paternal, un interés que iba más allá de la formalidad. Sí, respondió ella. Aparecieron unas bolsas afuera de la puerta. Creo que fueron los vecinos o tal vez la señora Letty. Ah, qué buena onda, dijo Julián, fingiendo sorpresa, una farsa necesaria para mantener su anonimato, para no romper la burbuja de la inocencia. Valeria agarró una galleta de vainilla de un plato y le ofreció una a Julián. Él la aceptó, sintiendo un pequeño placer en el gesto de la niña, en su inocente generosidad. Se sentó en la silla de siempre, aquella que cojeaba, mientras ella se acomodaba en la esquina con un cojín y una manta doblada a su lado, buscando su propio refugio, su espacio de confort. En la mesa, la máquina de coser estaba cubierta con una tela limpia, un signo de respeto y descanso, un indicio de que su labor había disminuido. ¿Y vas a seguir cosiendo?, preguntó Julián, con genuino interés por su futuro y su bienestar. Sí, pero menos, respondió Valeria. Ahora tengo suficiente para pagarle a la señora Letty, y ella me dijo que me puede ayudar a terminar unas fundas que debo. La niña revelaba una capacidad de gestión que lo sorprendía. ¿Y qué vas a hacer con el dinero?, inquirió él, buscando comprender sus prioridades, la sabiduría de su pequeña mente. Lo voy a guardar para los medicamentos de mi mamá, respondió la pequeña, con una madurez sorprendente para su edad, una responsabilidad que la trascendía. Julián se quedó viéndola, asombrado. No podía creer que alguien tan chiquita pensara así, con esa responsabilidad, esa visión a largo plazo, esa madurez emocional. Ni los adultos que conocía, muchos de ellos ejecutivos de alto nivel, eran tan previsores y responsables con sus finanzas, tan conscientes de su propósito. Valeria comía despacio, con calma, como si cada galleta fuera un premio, un manjar preciado que debía saborearse hasta la última migaja, un lujo. Luego se levantó y fue a una caja vieja, de donde sacó algo y se lo dio a Julián. Esto lo hice ayer, dijo, su voz teñida de orgullo infantil. Era un pequeño bordado, una muestra de su talento y esfuerzo, con las letras JC en hilo rojo, rodeadas de un corazoncito, un gesto de agradecimiento incondicional y puro. Julián sintió que el pecho se le llenaba de una emoción indescriptible, una mezcla de ternura y admiración, un impacto que lo conmovió profundamente. No olvides suscribirte a Grietas EL Corazón para más historias como esta. No dijo nada, solo lo guardó con cuidado en su bolsillo, como si fuera un tesoro invaluable, el más preciado de todos sus bienes. Gracias, Valeria, le dijo finalmente, con una voz apenas audible por la emoción, quebrada por la gratitud. Me lo voy a llevar al trabajo para no olvidar lo que importa de verdad en la vida. Ella no respondió, solo sonrió levemente, una sonrisa pura y sincera, sin malicia. Antes de irse, Julián le prometió que regresaría pronto, sin especificar cuándo ni con qué intención. Solo lo soltó como quien deja la puerta entreabierta para lo que venga después, dejando un hilo de esperanza flotando en el aire. La conexión entre ellos, forjada en la adversidad, se había vuelto inquebrantable. Al bajar las escaleras, por primera vez se cruzó con Gabriela, su administradora de confianza, quien venía con una carpeta de documentos en la mano. Llevaba tacones altos, gafas oscuras que ocultaban su mirada y un semblante de pocos amigos, una expresión severa y profesional, imponente. ¿Qué hace aquí, jefe?, preguntó directa, sin preámbulos, su voz cortante. Revisando un asunto personal, respondió él, con una evasiva que no convenció a Gabriela,
que sabía leer entre líneas. Esta historia nos revela cómo la empatía y la conexión humana pueden transformar vidas, rompiendo las barreras de la indiferencia y el privilegio para enfrentar la cruda realidad de la vulnerabilidad y el sufrimiento. Si esta narrativa tocó tu corazón y te hizo reflexionar, te invitamos a suscribirte a Grietas EL Corazón para descubrir más relatos que exploran las profundidades del alma humana.